jóvenes. Ahora vamos a trabajar en la página 192. El título es bilingüismo. ¿Y qué significa esto? La palabra bilingüismo procede del latín bilinguis y significa literalmente el que habla dos lenguas. Tipos de hablantes. Existen dos tipos de hablantes, el individual y el social. Formas de adquisición: natural y aprendido. Dominio de las destrezas lingüísticas. Puede ser activo, pasivo. Contacto con otras lenguas dialécticas. Puede ser abstracto, sustrato y superestrato. Ahora mismo vamos a hablar sobre la diglosia. Es la situación que se da cuando una lengua goza de mayor prestigio que otra que también se habla en una misma región. En aquellos pueden existir adquisición de la lengua o también cuando hay representación artística, estandarización y pitching. Entonces vamos a continuar con estos temas de trascendencia. El bilingüismo individual hace referencia cuando el hablante tiene la misma competencia lingüística para expresar en dos idiomas. Es decir, tranquilamente puede hablar el español en un momento dado y el inglés en otro momento cuando el caso lo amerite. En cambio, el bilingüismo social es aquella cuando se habla dos idiomas en un mismo estrato, es decir, por ejemplo, en la ciudad de Quito pueden hablar el inglés y el español, de acuerdo a la conveniencia cuando se relaciona con la parte social grupos de personas encantadas. Formas de adquisición. La primera es en forma natural, cuando el hablante domina las dos lenguas adquiridas en forma natural desde la infancia. Eso quiere decir que creció con un padre que hablaba inglés y la madre puede ser que hablaba español. Entonces, desde los pocos meses de nacimiento, pudo aprender las dos lenguas. El aprendido se refiere cuando el hablante adquiere de forma natural la lengua materna y la otra lo ha incorporado gracias a un aprendizaje en los años posteriores. Hay jóvenes que por situaciones diferentes tienen que aprender una lengua que no es suya, pero en poco tiempo puede adquirirlo de forma muy sustancial. El dominio de las destrezas lingüísticas. El activo es cuando el hablante tiene capacidad para usar activamente las destrezas lingüísticas en ambas lenguas, es decir, puede entender, hablar, escribir, etc. El pasivo, en cambio, es cuando el hablante solamente puede hacer una cosa. Es capaz de hablar o solo de escribir. En todo caso, si solo escribe, pero lo entiende en otra lengua. El contacto con otras lenguas y dialectos se divide en abstracto, sustrato y superestrato. Abstracto: cuando dos lenguas conviven de forma permanente y tienen la misma categoría. Sustrato: las influencias que una lengua autóctona deja en lengua invasora y se habla ya idioma quien ha llegado, en este caso los españoles que llegaron, se habla el español. Superestrato es cuando la influencia de un grupo de hablantes de lengua extranjera ejercen en la lengua local. Es en el caso de nosotros los ecuatorianos, cuando viene un gringo, llega acá, habla el inglés y esas palabras como que se nos va adjuntando a nuestro sistema de habla que es el español. Se puede entender a la diglosia cuando una lengua goza de mayor prestigio que otra que se habla en una misma región. Es decir, en las provincias del Ecuador, por ejemplo, se habla especialmente el quichua y el español. Hay provincias que lo tienen las dos, pero por situaciones de prestigio se habla más el idioma español. Hablemos de la estandarización de la diglosia. Como la lengua A es más prestigiosa que la B, ella tiene muchos libros, diccionarios y otros instrumentos didácticos a través de textos y en la internet, mientras que la B no solamente puede ser el quichua, se resigna solamente a ciertos documentos por ser una lengua considerada menos importante. Diglosia y extinción.
La situación de diglosia es la más común en zonas desfavorecidas con una historia de colonización. Encontramos un ejemplo de ello en Latinoamérica, especialmente en los Andes, donde la lengua de prestigio es el español frente a las múltiples lenguas indígenas como el quechua, el shuar, el secoya y otros. Las lenguas son producto del patrimonio de la humanidad. La escritura es un desarrollo relativamente reciente en nuestra historia, por lo que la lengua en sí es, a menudo, la única manera de transmitir canciones, historias y poemas de la comunidad. Entre ellas, por ejemplo, los que iniciaron la escritura oral son la Ilíada, la Odisea y otros. Ahora, vamos a diferenciar una cosa. La lengua A, por ser un poco más prestigiosa, el español tenemos como A y lengua B como quichua. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución del Ecuador anuncia en su primer capítulo, artículo 2, lo siguiente. El castellano es el idioma oficial del Ecuador. El quichua y el shuar son idiomas relacionales. Revisemos también que el pidgin es la mezcla de dos o más lenguas, se compendia la gramática y las estructuras complejas para simplificar la comprensión de la lengua. Por tanto, es un código artificial ya que ha sido creado deliberadamente por los hablantes y no posee ningún hablante nativo.